Buenos días, buen mediodía, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Este es el podcast de Auris, episodio número 10. La magia del mundo es pura realidad. Bienvenidos. Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Vamos a ponernos en otro plano, en un plano diferente a lo que son los episodios habituales. Nos vamos primero a Washington, Estados Unidos. Gabriel. Hola Juan Andrés, Cata, Felipe y a nuestra invitada. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Como saben, esta es una semana muy interesante aquí en Washington por la contienda electoral, una elección muy reñida, un final cabeza a cabeza que nadie previó y eso generó mucho nerviosismo, mucha incógnita que finalmente fue revelada el sábado pasado con la victoria de Joe Biden. Estamos viendo un proceso de transición un poco desordenado, pero en definitiva a partir del 20 de enero va a haber un cambio de gobierno. Una experiencia alucinante para un periodista latinoamericano y es realmente muy, muy enriquecedor. Ya hemos hablado de este preámbulo, de alguna manera hemos manejado esta posibilidad que se podía dar, quizá no con la vehemencia que se ha dado la situación. Hablamos con Felipe Rojas, que está en Bogotá. Felipe. Claro que sí, Juan, para ti, para Gabriel y para Cata, un fuerte abrazo y también para Isabel, que es nuestra invitada. Muy atentos pues para escuchar sobre Isabel y bueno, esperando que este episodio número 10 salga de la mejor manera. Episodio número 10 que va a tener como protagonista a ella. A ella la conocí este año con una historia fascinante que hablaba de la comunidad de Nova do Cordeiro en Minas Gerais, en Brasil. Allí la conocí según ese episodio llamado Las hijas de María Señorina, de un podcast conocido como Radio Ambulante. Supuse que allí yo al menos pensé que vivían solo mujeres, pero en medio de la pandemia y sin apartarme de mi celular, viajé. Realmente, créanme que viajé a este pueblo donde no vivían solo jóvenes hermosas que estaban desesperadas por encontrar marido. Así que viajé, viví, sentí sin moverme. A partir de una noticia que había dado la vuelta al mundo, esto es muy interesante, en grandes cadenas, en grandes medios había salido, pero resulta que esta historia no era cierta. Fue todo gracias a una brillante historia contada en un podcast memorable. Así que Isabel se compró un billete de avión y fue a Brasil para conocer este lugar. Señores pasajeros, bienvenidos a Confins Belo Horizonte. Pedimos que permanezcan. Decidí ir a Brasil por dos cosas. Por un lado, porque si realmente existía una sociedad matriarcal en América Latina, yo tenía que conocerla. Y por el otro, porque quería contar su verdadera historia, la que había detrás del enfoque machista de todas esas noticias. El podcast altera los límites geográficos, económicos y temporales. Para escucharlo solo se necesita un teléfono celular y para estar más cómodo con la escucha, los dispositivos auriculares. Tan solo eso. Ese moderno artefacto llamado teléfono inteligente, que para muchos es considerado como un útil imprescindible para vivir, también opera como un soporte de la escucha. Es libre e independiente porque puede montarse en la web o en un blog e incluso en plataformas tan populares como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Isabel Cárdenas es escritora, productora de audio, doctora en estudios culturales por New York University. Tiene también una formación académica en escritura creativa, un máster en teatro y artes escénicas en París 3 de la Universidad Sorbona Nueva. Enseña historia cultural en la sede en Madrid de New York University. Nuestra invitada de hoy vive en Madrid. Es oriunda del País Vasco, de un pueblo basauri de casi 41.000 habitantes en 7,16 kilómetros cuadrados. De algún modo
Isabel rompió cadenas con este pueblo que honra a San Fausto Labrador para convertirse en una cultivadora del mundo. Vivió en Nueva York, en Buenos Aires, París, antes de recalar en la capital de España. Leyendo su periplo de vida, no puedo dejar de recordar a Lisa Bloch, mi profesora de semiótica de hace muchísimos años. Ella nos decía que un buen forastero siempre debe hablar la lengua del anfitrión. Y vaya si lo logra Isabel Cadenas. Habla inglés, español, francés, italiano, vasco, portugués, hebreo, básico y ruso. Una invitada de lujo. Isabel, bienvenida a este podcast Auris. Gracias, Juan Andrés. Gracias, Felipe. Y gracias, Gabriel, por esa presentación, que me he quedado un poco impactada por tanta presentación. Hacía mucho que no iba a hablar de San Fausto, también el patrón de las fiestas de mi pueblo, que este año no se han podido celebrar por el coronavirus. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Cata, también, la realizadora. Y un placer estar acá con vosotros, con ustedes. Con esta presentación, ¿tú cómo te definirías? ¿Tú cómo te presentarías? Yo, la verdad es que nunca sé cómo presentarme porque yo no estudié periodismo, entonces para mí es como difícil decir que soy periodista, pero hago muchas cosas diferentes, entonces nunca supe muy bien cómo... Creo que en general nadie sabe muy bien cómo presentarse, ¿no? Es siempre un poco difícil. Sí, yo digo a veces escritora y productora de audio, documentalista sonora o algo así, pero bueno, por decir algo, porque sí, siempre es muy difícil presentarse una a sí misma, ¿no? Te he escuchado justamente en alguna entrevista decir que no sos periodista y que eso te ha dado alguna fortaleza y también no te ha dado alguna fortaleza que tú entendés oportuno. ¿Qué significa el periodismo para ti, siendo que sos contadora de historias? Contadora de historias de no ficción. Yo no estudié periodismo y tengo muchísimo respeto a la profesión, o sea, admiro un montón el periodismo, claramente es como lo que me gustaría ser, digamos, yo supongo, ¿no? Pero no lo estudié y tengo como mucho respeto por la gente que lo estudió y siempre lo que me pasa es que siempre pienso que hay una manera correcta de hacer las cosas y yo no la sé, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es esa manera porque la estudió en la universidad y yo como no fui, no la conozco, ¿no? Entonces eso me hace ser más insegura al contar las historias, pero supongo que por otro lado también me hace, bueno, no tener moldes, ¿no? O precisamente me hace quizá dudar más y dudo tanto que al final paso mucho más tiempo en las historias de lo que debería, ¿no? No sé, pero sí me produce inseguridad, pero creo que también me da cierta libertad, creo que sí. Partiendo de España, después quisiera abordar algún aspecto a partir de esas maravillas de historias que has plasmado en podcast. Pero partiendo de España y teniendo y habiendo atravesado este año 2020 ya en un escenario completamente inesperado, ¿cómo definirías tú el escenario actual en el que te vives, tu mundo cotidiano, con una pandemia, con la inseguridad, con el hecho de no saber qué es lo que va a pasar? A nivel político, dices, en el país. En general, tu vida, la vida de Isabel. Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto de agotamiento y no tanto por la pandemia, sino por la gestión o no gestión, en este caso de la pandemia. En España, yo vivo en Madrid y en España está habiendo una lucha bastante dura entre el gobierno central y las autonomías, o entre las autonomías del gobierno central, sobre todo entre Madrid y el gobierno central. Es desesperante vivir en Madrid en estos momentos porque es una comunidad que ha dado totalmente de lado a las personas que vivimos aquí, ¿no? O sea, en la que claramente el dinero está por delante de nuestras vidas y se pone cada día el dinero por delante de nuestras vidas. La privatización de todo lo público ha llegado a niveles muy preocupantes que antes se veían, pero que ahora se viven. ¿Eso sigue siendo así? No, es peor. O sea, con la pandemia en Madrid ha sacado como lo peor del neoliberalismo del gobierno de la Comunidad de Madrid, en realidad. Y ayer escuchaba una publicidad en la radio de la Comunidad de Madrid que decían que era sobre tomar tapas en los bares, ¿no? Tú sigue tomando tapas, pero seguro. No puede ser, ¿no? O sea, que la publicidad sea sobre toma tapas seguro. O sea, es como de Berlanga, en realidad. O sea, es que parece surrealista. Y bueno, ayer vi un documental sobre la sanidad en Madrid. O sea, en Madrid hay hospitales que tienen, creo que es la Infanta Leonor, un hospital acá en Madrid que tiene 8 camas en la UCI, en cuidados intensivos, y en la planta de arriba tienen 12 camas de cuidados intensivos, cerrada la planta, que nunca se usaron mientras gente moría en la planta de abajo. Hay hospitales que están vacíos, que seguimos pagando, hay hospitales que han dado concesiones por 30 años a empresas privadas, bueno, que están sacando provecho, ¿no?, de la sanidad pública. Y bueno, yo creo que eso en algunos países está normalizado,
En Estados Unidos está normalizado, en Uruguay creo que no, y aquí tampoco estaba normalizado, porque aquí presumimos de una gran sanidad pública, pero lo que estamos viendo en Madrid es realmente de que están dejando a la gente morir. Sin duda que los sistemas sanitarios están muy exigidos y de alguna manera los países han parado desde sus propias bases, ¿no? Los países que no habían desarrollado sistemas de salud pública están mucho más complicados. El caso, bueno, ya que mencionas a Uruguay, está en ese sentido mejor. Pero yo quería reparar en otro aspecto que tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con las historias contadas. Se ha hablado mucho, y aquí mismo en este podcast hemos hablado de la sobreabundancia de las imágenes, de las fotografías, de los recursos de comunicación. Y tú en este escenario como que reforzar la comunicación desde la comunicación bidireccional, desde el sonido. Y realmente desde la historia haciendo vibrar a la gente. ¿Cómo ves esa potencia del sonido, de lo sonoro a la hora de comunicar? Bueno, el sonido es vibración, ¿no? Entonces, no sé si llega tanto, pero bueno, yo siempre he creído mucho en el poder del sonido desde que era una niña pequeña y me contaban cuentos cuando era pequeña y pedía más, hasta ahora que sigo hablando con mis amigas y cuando me cuentan una historia siempre digo, ¡paren! Empiezan desde el principio, cronológicamente, por favor. Me encantan las historias, siempre las he contado y sobre todo siempre me ha gustado que me las cuenten o leerlas, pero siempre me ha gustado sobre todo que me las cuenten, ¿no? Y no sé, para mí el audio es un formato especial, pero no sé si es como el más especial o el más apropiado. Desde luego es para mí el más apropiado que yo encuentro, ¿no? Y el que más me mueve a mí. Y sí que antes de ayer en redes nos dijo un señor que no conocemos una cosa súper hermosa. Él dijo, estoy seguro de que aquí a 10 años me acordaré de los domingos a la mañana en los que cocinaba escuchando De eso no se habla, que es nuestro podcast, ¿no? Y fue hermoso porque uno no se da cuenta de quién la está escuchando porque pues, tú haces las cosas, las pones ahí fuera y no sabes quién escucha, pero yo también hago eso, ¿no? Para mí mis domingos, yo no concibo cocinar sin la radio, ¿no? O cuando yo vivía en Nueva York no concebía los domingos a las 2 de la tarde sin escuchar The Moth. Era esa hora, lo bueno de la radio también, radio no podcast, es que tiene ese hábito, ¿no? Que a las 2 sabes lo que va a haber en la radio y para mí es como la cocina, ese lugar calentito, ¿no? Donde uno está produciendo cosas, donde uno está en la intimidad, donde uno está como recogida en español de España, y no sé si existe, no sé cómo decir esta palabra, que no suene mal, pero en el momento de recogimiento. Entonces sí, para mí puede ser que la gente esté conectando más con las historias porque es un momento muy de estar hacia adentro, ¿no? Pero estar hacia adentro no quiere decir olvidarse de lo que pasa afuera. Y creo que también hemos estado como muy ensimismados. Acá se sigue todavía toda la prensa todo el rato hablando del coronavirus y creo que también nos gusta escuchar otro tipo de historias en los que no haya coronavirus. No es que estemos negándolo, ¿no? Sino que hay otra cosa, ¿no? Pasan otras historias que han sido grabadas de una manera, digamos, atemporal, ¿no? Que puede escucharla hoy o mañana y da igual. Entonces, no sé si la gente está escuchando más, pero desde luego la conexión ahora es muy especial. De eso no se hable, es el podcast de Isabel y todo su equipo, que para mí es altamente recomendable. Y en particular hay un episodio de los que han salido, que han conocido la luz, que realmente me ha conmovido, ciertamente me ha conmovido. Yo no sé cómo trasladarlo esto, cómo decirlo, porque ahora estoy contando la historia de lo que me pasó a mí. Fue una historia que me emocionó hasta el tuétano, que fue la historia de Khadija. A esa mujer le pedimos una sola cosa: que se grabase todos los días, que grabase lo que hacía, lo que pensaba, que se grabase en su casa y en su trabajo, que se grabase cuando estaba sola, pero también con su familia y con sus amigas. Le pedimos que esa grabadora se convirtiera en su diario. Estamos conectados. Una historia de una chica viviendo en un campamento de refugiados. Hay en el mundo 5 millones de niños viviendo en campos de refugiados. Y en un contexto, lo que me impactó de la historia es que tú, Isabel, lo que hiciste fue facilitarle la grabadora y después armar la historia en base a los relatos que ella fue haciendo. Es una maravilla. La historia, el poder de la palabra, porque Khadija obviamente no es ni periodista, es una niña, digamos, que fue contando a través de la palabra su misma vivencia.
y tú construiste un relato que lo pongo como ejemplo porque creo que se ve allí el poder de la palabra. Sí, bueno, Jadilla tiene 27 años, no es tan niña, aunque es verdad que hay gente que pensó que era como una niña, ¿no? Más pequeña. Y Jadilla lo que es muy inteligente. Es traductora, trabaja en Naciones Unidas, bueno, en Naciones Unidas, no, para Naciones Unidas allá en el Sáhara Occidental, en el campamento en Tinduf. Y yo le hice escuchar, bueno, el radiodiario, que es como yo lo llamo, bueno, como yo lo llamo no es el nombre que uso, tiene una tradición bastante extensa en Estados Unidos. Hay un podcast que se llama Radio Diaries, Diarios de Radio, que empezó en el 97 o algo así por esas fechas, y a mí me encantaban los radiodiarios. Entonces cuando pensé este proyecto, tengo claro que lo que quería yo era como mostrar diferentes formatos, entre otras cosas, pero para el formato para mí era evidente que cada episodio iba a ser diferente en formato, y tuve claro que iba a hacer un diario, y también tenía claro que Jadilla tenía que ser una de las protagonistas, entonces fue muy fácil, ¿no? Fue más difícil mandarle a la grabadora porque es difícil mandar cosas del Sáhara, pero bueno, un amigo vino, lo conseguimos enviar, y ahí Jadilla empezó a grabar. Yo le hice escuchar algunos episodios de Diaries, y ella entendió como rapidísimo lo que necesitábamos. O sea, es que es muy inteligente. Entonces ella, no hace falta explicarle mucho. Cuando yo escuché el primer audio que nos mandó, no lo podía creer. O sea, el primer audio que yo escuché fue el primero que sale en este episodio, el de la mascarilla. Y yo me quedé parada como, no puede ser. Y sentí como esos momentos que cuando estás montando audio, que es como, tengo oro en las manos. Y lo teníamos, ¿no? O sea, es que Jadilla es impresionante. Y lo único que hacía falta era como crear una narrativa con lo que ya nos habían mandado, y bueno, el resultado es ese episodio, ¿no? Y ahí te das cuenta de una cosa, yo lo presento como una niña, pero claro, ella maneja una camioneta, o sea, paso por alto lo evidente y la ubico, digamos, en el imaginario de una manera seguramente que no es así, ¿no? Pero bueno, es la historia que va quedando, ¿no? Sí, es lo bueno del audio también, ¿no? Que cada una se imagina, o sea, alguien decía, no me acuerdo, en Estados Unidos, que el audio es el formato más visual, porque cara me imagina a mí, Juan, cuando me escuchó en Radio Ambulante, ni con qué cara lo imagino yo él antes de hablar. O sea, y cada uno nos imaginamos lo que queremos, y está bien, ¿no? Acomodamos las historias en nuestro propio imaginario, y eso es muy lindo, ¿no? Gabriel, Felipe, arrancamos por Gabriel. Isabel Cadenas vuelca en el podcast su formación académica. Se aprovecha de algún modo de la poesía, de la creación literaria y de las artes escénicas para contarnos una verdad, para concebir un producto sonoro de gran calidad, apegado a los hechos circundantes, con una mirada que se adueña de la literatura del yo, en cierta manera. No tanto porque sean productos culturales autobiográficos, sino porque habla en primera persona, y así le da un carácter muy subjetivo al relato, pero desde un sentido periodístico. De algún modo me parece que esta manera de contar las historias las enriquece. Es una suerte de Salcedo Ramos oral. Cuando escuché algunos podcasts de Isabel, no dejaba de pensar en la gran crónica de Salcedo Ramos, La travesía de Wiggly, una gran crónica en la que Salcedo Ramos acompaña una larga travesía de un niño de una tribu guayú hasta la escuela, prende su grabadora y va contando todo ese largo y duro camino para que Wiggly pueda educarse. Y esto es justamente lo que nos pasa con Isabel. Isabel cuenta también otras travesías con una gran sensibilidad literaria. En la entrevista que le hace Juan Andrés, Isabel nos habla de la magia, del encanto de lo sonoro, algo que es notoriamente envolvente. Pero la magia sonora es posible por un guión que tiene un gran valor literario, que respeta la oralidad del lenguaje sin renunciar a lo mejor de la literatura. Es cierto que no es un recurso nuevo, así fueron concebidos los poemas helénicos, pero se requiere de un gran talento para que esto se transforme en una realidad. Y ese es el milagro que nos conduce Isabel en sus podcasts, que me parece a mí, para hacer un juego con su apellido, escribe sin cadenas, relatos muy bellos, una literatura sonora al servicio de la verdad. Me siento que vine a que me dijeran cosas lindas, me encanta. Te agradezco un montón, Gabriel, primero porque es súper generoso lo que dijiste, en comparación con Salcedo Ramos, bueno, no sé qué decir de todo esto, pero para mí, lo que dijiste al final, y también esto de oralidad y literatura, para mí es clave, ¿no? Que algo sea natural no quiere decir que no esté cuidado, ¿no? Y creo que esto es algo que nos olvidamos muy a menudo, ¿no? Cuando hacemos... En la literatura también pasa, ¿no? Que pensamos que traducir la oralidad a la literatura es escribir como suena, y escribir como suena es muy difícil conseguirlo, ¿no? Y a mí me pasa eso cuando yo pienso mucho en
cuando voy a locutar y también cuando escribo para locutar y cuando escribo, bueno, para empezar a hacer que la gente suene bien. O sea, yo trato que todas las personas a las que yo entrevisto suenen bien y en que después yo no tenga vergüenza en mirar a esas personas y, ¿no? En plan, hice esta historia y espero que te guste. Trato como de que sean así, siendo justa y haciendo verdad, digamos. Entonces creo que hay que respetar la oralidad y creo mucho en la naturalidad, pero no creo en, bueno, sí creo, pero yo no quiero hacer algo como desaliñado, desprolijo. Bueno, para mí esa es una clave, ¿no? Y por supuesto también la verdad, que está de más decirlo cuando trabajamos en historias de no ficción, pero que para mí también es como muy importante, ¿no? Como ser fiel. En mi equipo se ríen siempre, mi amiga Laura se ríe porque dice que soy muy literal. Y es verdad, yo soy súper literal, ¿no? O sea, es como, no, pero esto pasó así. Y sí, creo que también como me obsesiono con esas cosas, pero bueno, me alegro de que luego se vean por lo que dijo Gabriel. Así que sí, te agradezco mucho que lo veas así. Y la generosidad, gracias. Quedó bueno el silencio ahí entre la aseveración de Gabriel y tu respuesta, porque el silencio dice mucho, ¿no? El silencio dice mucho y bueno, de eso no se habla, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con los silencios personales y los silencios colectivos que tú has hecho mención. Además, Juan, en una sociedad que ha perdido el silencio nos pone nerviosos y hay que saberlo utilizar. Y mucho más cuando no tenemos el interlocutor cara a cara. El silencio adquiere otra dimensión en la oralidad de un podcast, en la oralidad de una radio. Es muy difícil manejarlo. Y vaya si Isabel lo sabe hacer. Sí, sí, es muy difícil manejarlo, sin duda. De hecho, yo estoy muy preocupada a veces como 3 segundos. No, ¿cómo vamos a dejar 3 segundos? Sí, al final siempre el oyente, y eso yo creo que también es muy importante recordarlo, que la oyente siempre entiende, ¿no? O sea, que a veces las tratamos como si al otro lado no fuera a entender. Y siempre entendemos, y si no entendemos, esperamos a entender. A veces hay una máxima, ¿no? En la radio de no dejar silencios porque la gente se va. O la gente no se va. ¿Sí? Hagamos una prueba, Isabel. Veamos a ver, Felipe, cuánto demora en hablar. Ya estoy siempre preparado, como decimos aquí en Colombia, al pie del cañón, apreciado Juan. Y felicitar, y me uno a lo que dice Gabriel, felicitar a Isabel por esos maravillosos podcasts y por esas historias que cuando nosotros, Gabriel y Juan, que hemos sido docentes de diferentes escuelas de periodismo, cuando nosotros explicamos básicamente el género de crónica, le decimos a los estudiantes eso. Y de pronto esa es la ventaja que tiene Isabel al no haber estudiado periodismo, que es una persona, como le decía Gabriel, sin cadenas pues para hablar y para comentar y para narrar. A veces cuando estudia esto, uno entiende o quiere ceñirse a una ecuación perfecta que logra tener los géneros periodísticos. Y eso es lo que seguramente hace Isabel, que es narrar como ella lo ve, narrar como quiere que entienda, pero sobre todo que logre inspirar, que logre transmitir olores, colores, sabores, como decía Juan Andrés, imaginarse a la persona. Y para cada uno de nosotros cuando leemos o cuando escuchamos un podcast de Isabel o un podcast pues de Eso no se habla, pues evidentemente vamos a imaginarnos eso y esa es la magia, ¿no? Y por eso mi pregunta para Isabel va de esta manera. ¿Cuál es ese mensaje que uno le debe enviar a las personas que están arrancando pues en este proceso del podcast? ¿Cuáles son esos pequeños tips o esos pequeños secretos que las personas deben tener en cuenta cuando cuenten, narren o digan una historia? Y lo más importante, que tenga pues eco, que le llegue sí o sí al público objetivo determinado al que uno le está planteando esta historia. Que son muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente una es hacer. O sea, para hacer hay que hacer. Esto es un consejo que me dieron a mí cuando yo estaba empezando también. Es como, sal a la calle y graba. Graba lo que sea, graba, escucha cómo habla la gente, monta, no sé, Ira Glass, el de This American Life, él decía que él cada día hacía una historia, daba igual como fuera, aunque sea un minuto, ¿no? Y eso es súper importante, hacer, porque a hacer se aprende haciendo, ¿no? Y para mí, tan importante como hacer es escuchar. O sea, hay cosas espectaculares ahí afuera, ¿no? O sea, el podcast es bueno, el podcast y la radio, ¿no? Porque yo no distingo entre los dos. O sea, la creación sonora es vastísima, no solamente en el mundo en español, de hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra, también en países nórdicos. A pesar de que no hablemos danés o sueco, hay algunos recursos donde hay podcasts traducidos que podemos ver. Radio Atlas, por ejemplo, Radio Atlas, que es un espacio de historias en traducción que es buenísimo. Entonces, para mí lo más importante, tanto como hacer, es escuchar, ¿no? Escuchar y saber los otros. O sea, si yo no hubiera escuchado Radio Diaries, no sabría que se puede hacer un diario sonoro. Yo escuché que se puede hacer un diario sonoro y dije, voy a hacer un diario sonoro, ¿no? Para mí me encanta que hablen de crónica porque evidentemente yo consumo muchísima crónica, que es un género que aquí en España nunca llegó a despegar todavía,
Hay, por supuesto, algunas excepciones. Ahora mismo hay revistas que son de crónica, pero no hay para nada. Cuando en España dices crónica en general, la gente piensa que estamos hablando de sucesos, ¿no? Que es como se llamaba aquí antes, los sucesos se llamaban así, crónica negra. Y para mí, bueno, la crónica es como la gran maestra, ¿no? Para aprender a contar, da igual en qué formato, ¿no? Para aprender a contar y a confiar en la mirada de una. Felipe, dijiste que cuando dan clases de crónica dicen eso, pero no me quedó claro qué es lo que dices cuando das clases de crónica. Cuando damos clases de crónica, apreciada Isabel, lo que buscamos es, lo primero que se le explica al estudiante es, ese género periodístico lo que busca es transmitir olores, sabores, sensaciones, sentimientos, que evidentemente por el formato que sea radio, televisión, prensa y ahora la web que reúne todos, pues que evidentemente lo logre a uno impactar y lo logre enamorar. Eso es lo que uno siempre busca en una crónica, que no pasa con la noticia, que no pasa con la entrevista. La entrevista sí logra impactar, pero la entrevista no te va a ti a transmitir lo que una crónica sí, lo que una buena historia narrada sí. Los detalles, por ejemplo, son supremamente importantes en eso. Cuando uno logra describir cómo es una persona, para que un oyente se la esté imaginando, cuando uno logra describir los sabores, ¿sí? Cuando uno logra describir los sucesos que pasaron para que a la persona le des nostalgia o felicidad. Eso es lo que uno siempre les explica a los estudiantes cuando estamos viendo el formato de radio, particularmente que yo dicto, y cuando estamos explicando el género periodístico de crónica. Y Gabriel Pastor seguramente te tiene muchísimas más claves y más tips que él utiliza en sus clases de crónica, porque él, por ejemplo, es muy buen cronista en la parte escrita, ¿sí? Y eso, por ejemplo, también a veces diferencia a las personas, ¿no? Unas personas son un poco más diestras al momento de grabar y de entender toda una dinámica en el audio, de poner este sonido, de poner estos efectos de sonido, esta música, esta canción. Eso es muy importante, mientras que en el texto solo es texto y es mucho más desgastante, diría yo, y es mucho más exigente cuando uno escribe. No sé, estoy de acuerdo ahí, fíjate, porque en el audio es que el audio tiene una parte de escritura que es tan importante como la escritura en papel. O sea, la escritura de guión yo es que lo paso tan mal cuando escribo que para mí, fíjate, yo lo paso peor escribiendo para audio que escribiendo para papel. Yo no lo paso tan mal con papel, no sé por qué. Claro, lo que pasa es que el guión, como tú lo dices, el guión y la preproducción y la producción de esos podcasts obviamente requieren que todo esté especificado y que tenga armonía pues con todo, ¿no? Con el audio, con las voces, con lo que se está hablando, la voz en off, con lo que pretendemos poner en efectos de sonido, sonidos ambientes, con los silencios, como lo decías tú. Pero fíjate que el escrito es, para mí, digo yo, es mucho más exigente precisamente porque no tenemos la ayuda del audio. Yo fácilmente puedo colocar una canción, si quiero hablar yo llego y arranco, pues en Colombia el género predominante de la música ha sido el vallenato. Y pongo 3 o 4 canciones y listo. Pero cuando yo escribo, tengo que poner como canciones de juglar vallenato Leandro Díaz, la cual decía, eso es mucho más complejo, ¿cierto? Que tú lo ves inspirar a través del texto. Para mí no, pero pues evidentemente tú y el señor Gabriel Pastor, que ya tiene una gran y larga trayectoria en el periodismo, pueden decir que es lo más complejo. Estamos conectados. Queda el lugar para el agradecimiento a Isabel por este largo rato intenso que nos hemos encontrado en este lugar para conversar sobre comunicación, sobre sentimientos, sobre sonidos, sobre historias. Así que yo diría en el resumen, Isabel, gracias por todo. Gracias a vosotros, de verdad, un placer siempre hablar de comunicar, ¿no? Y de historias, que es lo que más nos gusta, yo creo que a todos los que estamos acá. Así que muchas gracias por invitarme y por la generosidad, de verdad. Un abrazo a Washington, a Montevideo y a Bogotá. Si llegaste hasta aquí, si te gustó, voy a pedir que compartas con alguien que lo necesite, con quien sea. Tratamos de ayudar con comunicación y relaciones. En producción de contenidos, la producción y montaje del episodio estuvo a cargo de Catherine Otálora. Formamos equipo, Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.